ChatGPT O1 y trading. ¿Son compatibles? ¿Cómo funciona? He hecho una prueba, le doy varias opciones y él empieza a pensar de una forma diferente a los anteriores ChatGPT. Veremos si nos sirve o no para el trading. Pasa que te lo cuento. Os voy a poner la conversación que tuve ayer con 01 Preview, con el ChatGPT 01 o O1, no sé cómo le van a denominar, no sé cómo lo denominan, yo lo denomino más o menos como lo veo. Y lo que quería decirte era, mira, o sea, esta es una conversación, en teoría este sistema, como sabes, es un sistema un poquito más avanzado que lo que hemos visto del 4O, ¿vale? Entonces se supone que tiene la capacidad de resolver problemas complejos también, ¿no? Entonces yo le he hecho una pregunta, a ver qué os parece, que es, hola, ¿qué tipo de problema más complejo puede resolver relativos a trading, por ejemplo? Entonces él me dice, me habla que puedo resolver, hay variedad de problemas relacionados con trading, por ejemplo, análisis técnico avanzado, interpretación de patrones gráficos, análisis fundamental, evaluación de estados financieros, modelado financiero, gestión de riesgos, algoritmo de trading y optimización de estrategias. Digo, vale. Digo, ok, quiero que me optimices la siguiente estrategia. Entonces le planteo aquí una estrategia. Y además le pongo solamente la parte inicial de la estrategia, lo que es la parte, o sea, una regla de entrada en la estrategia. No le pongo una regla final, ¿vale? Entonces le digo, me dice, digo que abre una aplicación cuando la EMA de 21 cruce hacia arriba, la EMA, bueno, la suma le puse, pero la EMA de 50 la he entendido bien, y el precio cierra por encima de la EMA de 21. Ese es el punto de entrada. Y entonces él me dice, claro, vamos a optimizar tu estrategia de trading. La entrada en largo actual es la EMA de 21 cruza la alza a la SMA de 50, el precio cierra por encima de la EMA de 21. Objetivo de optimización, mejorar la efectividad y rentabilidad de la estrategia utilizando parámetros y añadiendo filtros adicionales. Vale. Entonces él ya nos dice pasos para la optimización y él empieza ya a explicarlo. Aquí hay algo que quiero que veas qué es lo que él está haciendo. Fíjate que él, para poderme dar esta respuesta, hace una serie de pasos intermedios que tú ves como que te va dando esto, optimización de estrategia, revisando estrategia, optimización de la estrategia, ajuste de estrategias. Esto él te va apareciendo como aquí, como si fuesen pasos que vas siguiendo. Solamente los ves si le das aquí a la flechita de ver qué es lo que está haciendo. Y entonces él ya me da una respuesta y me dice, paso para la optimización, revisar los precios de las media móviles, los periodos, perdón. Prueba con dos diferentes periodos a la EMA y la SMA, por ejemplo, la EMA de 20 y la SMA de 50 o la EMA de 21 y la SMA de 55. Me hace una pequeña variación en los periodos. Ajusta los periodos según el marco temporal que utilices, por ejemplo, gráficos diarios de 4 horas o 1 hora. Añade indicadores técnicos como este, vamos a verlo después, ¿vale? Vamos a ver los siguientes puntos porque yo no le he hablado nada de indicadores técnicos ni que quería hacer nada de indicadores técnicos. Y él ya me dice que quiere que plantee esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha hecho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos hace la estrategia actual y vamos a ver la que se supone que nos puede hacer él. Entonces vamos a venir aquí, soltamos la estrategia, aquí la tenemos, estamos en TradingView, ahí vamos a con Bitcoin, ¿vale? Estamos con Bitcoin. Entonces aquí tenemos la estrategia y en esta estrategia le planteamos, le decimos, oye, mira, vamos a subirla un poquito, perdón, para que se vea la parte de abajo. Y vamos a bajar esto un poquito, porque si no, aquí en la ventanita no cabe. Vale, ahí está. Entonces, bueno, no nos importa tanto lo que es el movimiento, sino lo que es la estrategia. Entonces, vamos aquí al editor de Pine y, bueno, le hemos pedido, lógicamente, que nos haga el código de Pine y nos lo ha hecho tal cual. O sea, es decir, este es el código de Pine que ha hecho él. Yo no he tocado nada, lo ha hecho él. Entonces, lo ha hecho con el periodo que yo le he dicho, que es el de input de 21, la EMA de 21 pasa a la SMA de 50 y el precio cierra por encima de la EMA de 21. Esa es la condición de entrada. Entonces vamos a ver qué resultado nos da. Entonces vamos a ir aquí a simulación de estrategias y mira, vamos a hacer una cosa también porque además en esto mi amigo Rubén Martínez tiene toda la razón del mundo y es que hay que poner aquí la realidad
la realidad de las comisiones, ¿no? Porque muchas veces las operaciones no salen bien. Lógicamente, este sistema nosotros lo utilizamos como modelo de testeo, ¿vale? O sea, el TradingView. Luego ya lo pasamos a algo trading, a algo Wizard, porque en algo Wizard ya nos va a permitir trabajar con posibilidades adicionales que a la vez nos van a permitir ya lanzar en real las operaciones directamente en un VPS, directamente en este caso MetaTrader 5 y contra un broker, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar a ver qué es lo que ocurre con esto, qué es lo que nos dice, y nos dice que da un beneficio de 2,82, si ves ahí. Y nos da datos aceptables, nos dice que en diario ha hecho 35 operaciones cerradas en total. El porcentaje de renta, o sea, el número de operaciones que acierta ha sido un 55%, más o menos, un 54,29. El profit factor es de un 2,449 y hay una máximo hay un drawdown de un 1,08%, que es poco, y una operación buena puede ser de media un 10%, ¿no? Con lo cual, bien, son pocas operaciones, bien traídas. Es una estrategia aceptable, que ya hemos hablado aquí en el canal de esta estrategia, sobre todo desde el inicio, pues es una estrategia que yo he utilizado hace muchos años. Entonces, bien, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de 4 horas. Bueno, pues nos da un poquito más de rentabilidad, menos factor de ganancias, más enfoque breakout, 36 y pico por ciento, etcétera, ¿no? Vale, vamos a ver qué pasa en una hora. Vamos a tomar las temporalidades que nos ha dicho él, ¿vale? No vamos a trabajar otro. También breakout, 31,52% menos, una rentabilidad un poquito menor que la anterior y un 1,23. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a diario, ¿vale? Y vamos a decirle que nos vuelva a dar la rentabilidad que nos da aquí. Y vamos a ver aquí los parámetros, porque vamos a ser muy duros con la estrategia, ¿no? Aquí se supone que el capital inicial son 1 millón, te lo pone y te dice que hay un contrato, que entra con un contrato. Se supone que si es futuro es un contrato, es poco en comparación con lo que puede entrar. Vamos a tomarle porcentaje de patrimonio neto para que veas otro sistema de gestión de capital más basado en CFDs y otro tipo de activos. Y entonces vamos a decirle que solamente haga una sola entrada, ¿no? Y le vamos a decir que el tamaño de la orden sea de un 1% del patrimonio. Y vamos a poner una comisión alta. Vamos a ir a una comisión alta. Bueno, primero no vamos a poner la comisión para que veas lo que ocurre, ¿vale? Aquí vamos a poner una comisión y aquí estaríamos en un 3,55%, ¿vale? Porque es un poquito más alto que el contrato futuro, por lo tanto gana un poquito más la base de entrada. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, de alguna forma, fíjate que aquí tiene con este enfoque pues un menos drawdown, la operación pues más o menos igual. Y entonces aquí lo que nos está diciendo con este enfoque es que salen el mismo número de operaciones prácticamente, lógicamente por la temporalidad y bueno, pues unos números aceptables para una estrategia, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, pero es que un 3 y pico un 3,55% es poco, ¿no? Dice, bueno, vale, pues vamos a hacerla, vamos, o sea, vamos, esta es una realidad de cómo debes manejar el riesgo de tu portfolio de estrategias. Esta sería una estrategia de muchas estrategias, ¿vale? Y esto quiero dejarlo claro porque si no luego hay un pequeño lío con todo eso. Pero para saber cuál es la maximización de lo que podríamos obtener, igual que si fuese holding, es decir, tú cuando holdeas dices, yo compro un Bitcoin y lo compro, entonces a veces sube, a veces baja. Vale, aquí lo que vas a hacer es que vas a meter un Bitcoin, pero vas a meter un Bitcoin haciendo estas operaciones, o sea, el equivalente a un Bitcoin en capital, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a meter 1 millón, es más del equivalente a un Bitcoin. Pero para que veas lo mismo, es decir, aquí tú estás trabajando con 1 millón de capital y aquí lo que estamos diciendo es, vamos a trabajar con un 100% del patrimonio neto que tenemos. Es decir, que si imagínate que perdemos y en vez del 1 millón se quedan 900.000, en la siguiente operación entraremos solamente con 900.000. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Y entramos ahí, aquí, noticias, vale. Entonces, fíjate que esta estrategia nos hubiera dado, bajo esta premisa, un 1300% en
varios años. Estamos hablando del 2014, ¿vale? Esto que ves aquí en verdecito es la estrategia y esto que ves aquí es el holding de Bitcoin. O sea, ten en cuenta que es como 10 veces más. A esto hay que añadirle un cero en el caso del Bitcoin, o una cosa así, no sé cuánto más. Pero bueno, para que tengas la idea. Ahora, ¿qué ocurre? A ver, la realidad es que aquí tenemos una serie de comisiones. O sea, es decir, hay comisiones cada vez que tú entras, joder, los CFDs te meten un palo del coponcio. Entonces, tú imagínate, vamos a poner una comisión alta, un 1% de comisión, ¿vale? O incluso un 3% de comisión. ¿Qué pasaría? Fíjate cómo se nos queda la estrategia. Un 71,71%, ¿vale? Esto significa que la diferencia del 1300% al 71% se la han quedado los brokers. Y bueno, vamos a trabajar un poco más realista. Vamos a poner un 2%. 1,5%, puede estar bien, puede ser algo más equilibrado. En futuros es mucho menos, ¿eh? Es una cantidad y ya está. Pero vamos a suponer, entonces, para que veas el bocado que te pega el tema de comisiones, que es un bocado muy importante. Entonces estamos hablando de un 1,5, ¿vale? Y vamos a trabajar ahora con la optimización que nos ha dado el ChatGPT 1 o 0.1. Vamos a trabajar con esa optimización y estos datos, ¿vale? Vamos a suponer que nos ha dado 390% en este año, este tiempo. Y entonces ahora iríamos a ver la optimización que nos está dando. Nos está diciendo, prueba con diferentes periodos para la EMA y la SMA. Por ejemplo, EMA de 20 y SMA de 50. O EMA de 21 y SMA de 51. De 55, perdón. Vale, pues vamos allá. Bien, entonces le hemos dicho aquí que nos haga este cálculo. eh, el cálculo de cada una de las tres opciones. Por un lado, vamos a poner esto un poquito para acá. Por un lado, la de 20, la EMA de 20 con 51 SMA, que es la de partida, la original, nos da un beneficio con esta comisión del 350,95% desde el 2014 hasta el 2024. Operaciones 35, número de operaciones ganadas 40%, Profit Factor 1,66, Drawdown 53,07 y promedio de operación 6,75 de ganancia cada una. Fíjate en la siguiente, la otra opción que nos daba, la de 20 EMA y 50 SMA, sin embargo, pierde. Dice, mira, da un beneficio inferior, 340,10, está muy bien también, pero es inferior, con operaciones de 35 operaciones. Número de operaciones ganadas un 37,14%. El profit factor se te va a 1,594, o sea, te disminuye el factor de beneficio. El drawdown se te aumenta un poquito respecto del otro y el promedio de operación se te disminuye un poquito. ¿Vale? O sea, aquí está a perder. Sin embargo, en la tercera, esta que tenemos aquí, vamos a marcarla así de colorcito verde. Fíjate lo que nos hace, nos dice que nos da casi el doble, nos dice que nos genera con esta media 654,34%, 35, número de operaciones ganadas 47, 45,71, profit factor 1,872, que es bastante mejor que los anteriores, nos disminuye un drawdown un 10%, mucho este drawdown en una caída fuerte, y el promedio de operación lo incrementa en un 1,11% más o menos. O sea, hay una línea operativa importante aquí a tener en cuenta en esta opción que nos ha dicho. Luego además nos dice, puedes añadir indicadores adicionales como el RSI, el MACD o volumen. ¿Vale? Pues entonces vamos a decirle que nos añada los indicadores adicionales. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Los indicadores adicionales nos dice que para el MACD tiene que tomar operaciones solamente cuando el RSI esté por encima, perdón, cuando el RSI que esté solamente cuando toma operaciones cuando el RSI esté por encima del nivel 50, indicando un momento alcista. Vamos a decírselo en la programación, ¿vale? Entonces, vamos a comentar en la programación. Hola, gracias por la info.
que quiero que por favor incluyas un RSI en la estrategia de 14, de periodo 14, que es el habitual, periodo 14, en el cual, en el cual la, el cual, el cual va a ser un filtro adicional para, va a ser un filtro adicional para la estrategia, ya que solo va a entrar en largos cuando el RSI esté por encima del nivel 50. Entonces aquí ya nos vuelve a hacer otra vez el código. Nos está sacando los números anteriores, luego los cambiaremos en la programación. Bueno, vamos a decírselo ya. Por favor, la EMA ahora será de 21 y la SMA será de 50. Cámbiamelo completo y dame el código completo. Esto lo ponemos así para que, por si hay alguien que no sabe programar nada, pues que no se pueda quedar fuera de hacer sus estrategias, ¿no? Vale. Le he dicho yo 50, no, me he equivocado. Perdón. La SMA de 50 pasa a ser de 55. Entonces, bueno, lo da más actualizado, todo bien. Nos quedamos ya con esta. Esta es la que vamos a utilizar a partir de ahora. Digamos, hemos hecho como un split testing, ¿no? Como una ruptura de opciones y nos vamos siempre quedando con la que mejor datos nos da. Sí. 564,34. 564,34. A nivel de número de operaciones, profit factor, drawdown y promedio de operación, yo diría que es muy parecido. Si no igual, muy parecido. Por lo tanto, esto lo que hace es que entra más tarde. O sea, entra más tarde en las operaciones. Pierde un porcentaje de recorrido con el tema del RSI. Pero, bueno, pues ahí está. Nos ofrece una opción. Bien, entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre con esto? Mira, te voy a decir la diferencia entre trading y trading algorítmico aquí en este punto, ¿vale? En el trading nosotros podemos trabajar con estas estrategias, podemos decirle incluso podemos trabajar con estas, sabemos que vamos a tener un grado de rentabilidad adecuado. Ten en cuenta que aquí si estamos hablando del 2014 al 2024, estamos hablando de 10 años, estamos hablando de un 65% de rentabilidad anual con un solo activo, ¿vale? Bueno, suponiendo también que estás invirtiendo una cantidad determinada. Pero, vale, suponte que tú vas a utilizar esta y tienes esta, vale, la puedes utilizar de forma adecuada. ¿Qué es lo que nos permite el trading algorítmico precisamente con, con, con Strategy One? Pues lo que nos permite es poder incrementar o saber cuáles son los ratios que de verdad impactan en no solo entre tres o cuatro opciones que nos da aquí ChatGPT, que a mí me parecen muy interesantes que de estas opciones, ¿eh? Ojo, no digo que... Ojo, no significa que ChatGPT esté mal que nos dé todo esto. O sea, porque incluso, oye, si le pones una comisión y tal, ¿qué es lo que hace la diferencia del trading algorítmico? Pues que aquí él te calcula más o menos indicadores
habituales, ¿no? Que son los que seguramente tienen su base de conocimiento que va incorporando y que permite, en base a esas llamadas de diferentes factores, darte una solución. Pero para eso tenemos otras herramientas como Strategy Quant, que lo que nos permiten es hacer una minería brutal. O sea, es decir, aquí hemos hecho en más o menos media hora, hemos hecho tres, cuatro combinaciones de estrategias. En este rato probablemente Strategy cuando hubiera hecho algo así como, no sé cuántas decirte, pero probablemente hubiera pasado ya de las 100.000 casi seguro, ¿vale? De cálculo, a nivel de cálculo. Y probando diferentes temas. Y al final te hubiera dado, pues puedes hacer hasta 4 millones de combinaciones diferentes para conseguir esto. No obstante, no obstante, lo que te digo, me parece muy inteligente, muy interesante que vaya avanzando en esta línea la inteligencia artificial. A nivel de trading todavía hay un hueco así para que realmente esto aporte un valor potente a nivel algorítmico. A nivel de trading no, a nivel de trading te permite hacer cosas interesantes, la programación básica, todo este tipo de cosas, la programación de PineScript y demás, que no es moco de pavo, o sea, saber programar al final es un aprendizaje adicional que lleva su curva de aprendizaje y esto pues te lo salta, o sea, te permite dar una opción que no es el mejor sistema de programación. Ya sabéis lo que opino de esto y sé que los programadores no gustan nada lo que diga esto, pero yo soy partidario de depender lo mínimo posible de un programador, ¿vale? Y probablemente eh, si eres programador y dijeses, tengo yo que depender de un tercer programador, seguramente dirías que tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto. Pero me parece muy interesante que uno haya sacado ya esta versión, o perdón, 0.1, o como se llame, y que vaya avanzando ChatGPT en este camino, porque está aportando muchas ideas. O sea, esto nos puede permitir aportando muchas ideas para generar patrones de base en base a datos, que yo creo que ahí puede haber mejorado bastante respecto de 4O, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo, lo vamos a ir probando luego este tiempo porque hay que probarlo, lógicamente, y hay que ver si nos sirve para algo. Pues nada, te envío un abrazo muy grande y hasta pronto. On the screen shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady and steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.